Hola, buenos días. Qué Buenos gusto días. tenerles con nosotros otra vez. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a nuestro hogar. La verdad que es un privilegio para nosotros poder servirles a través de este medio, y es una forma que el Señor nos ha dado para estar juntos otra vez. Así que estamos muy animados, contentos de tenerles en nuestro hogar, y quisiera compartir con ustedes un versículo que para mí es uno de mis preferidos. Está en Jeremías 31:3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y la verdad que el amor de Dios es tan grande, es incondicional, es nada contrario, es todo lo contrario muchas veces al amor que nosotros conocemos, ¿cierto? Que a veces en algunos momentos es como se termina ese amor o lo condicionamos, pero el amor de Dios es incondicional. No importa dónde estemos en nuestra vida, Él siempre nos busca, Él siempre nos llama, Él siempre quiere manifestar ese amor hacia nuestras vidas. Y todo este tiempo su forma de demostrarnos su amor ha sido mantenernos así, ¿cierto? En línea, juntos, edificándonos, porque no nos dejó solos ni abandonados. Y es una muestra tremenda del amor de Dios. Así que esta mañana, que sea una mañana donde cada uno de nosotros pueda decir: Señor, gracias por ese amor. Gracias porque me amas a pesar de cómo soy. Gracias porque tú demuestras tu amor de diferentes formas. Y qué hermoso va a ser cuando usted diga: de esta forma Dios me demostró su amor. Que usted pueda tener un corazón agradecido, y que en esta mañana volvamos a tener un corazón abierto para escuchar su palabra y estar animados también a través de las alabanzas. Bueno, también quiero dar la bienvenida a todos ustedes, saludar especialmente a la gente que nos está viendo en Talca, en Colina, también en Rancagua, en la isla de Maipo, también en otras ciudades, también en Chillán, a Pedrito, a Cristina, en Osorno también. Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas y toda la gente que nos está viendo en esta mañana. Que sea una mañana de mucho ánimo, de mucha bendición. Bienvenidos y que el Señor les bendiga. Vamos a orar antes de partir en esta hermosa reunión en línea. Mi esposa va a dirigirnos en oración. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos das de reunirnos. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque un día, oh Señor, allí en la cruz llevó las cargas de nuestro pecado y nos dio la libertad que necesitamos, la esperanza de una vida eterna. Te damos gracias, oh Señor, porque te tenemos con nosotros cada día. Sabemos que en nuestro caminar tú estás a nuestro lado, y quisiéramos orar, Señor, por cada uno de los que están conectados, que tú les bendigas a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu, oh Señor, pueda llegar a sus corazones, y que tú, oh Señor, hables a cada uno de nosotros como tú lo sabes hacer, oh Señor. Te damos gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio de ser hechos hijos tuyos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria, aleluya, Padre del cielo, exaltarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, a ti doy la gloria, solo a ti.
exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Oh, poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Dios majestuoso del universo, a ti doy la gloria, solo a ti. Oh, que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Oh, poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. De gloria y esplendor, serviste nuestro Dios. Se goza la creación, se goza la creación. De luz cubierta está, venció la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él permanece fiel, el tiempo suyo es, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Alabémosle, le adoraré. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Por la cruz doy gracias, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Por tu amor doy gracias, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está, coronado en majestad, por siempre reinará. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Por la cruz doy gracias, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Por tu amor doy gracias, Dios.
amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Una vez más, juntos en línea para compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y vamos a buscar esta vez el capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Una de las cosas que vamos a ver en este capítulo y lo que yo he titulado en esta mañana en el estudio es la iglesia, gente a la que servimos. La iglesia, gente a la que servimos. En este capítulo 2, el apóstol Pablo usa 6 veces la conjunción porque. Porque. Y también, por lo menos 3 de esas veces, esta conjunción porque va acompañada del verbo sabéis. Lo que el apóstol Pablo está tratando de escribir a la iglesia es algo que ellos tenían que tener conciencia. Esa es la idea de saber. Ellos fueron testigos, ellos apreciaron, ellos percibieron el trabajo de los discípulos, el trabajo de los apóstoles. Entonces él comienza a argumentar en qué realmente se ha basado su servicio. Ellos lo habían contemplado. Por eso él dice, ustedes saben lo que yo he hecho. Y esta palabra sabéis no solamente significa que ellos lo vieron, sino que también ellos recordaban lo que el apóstol había hecho y también lo apreciaban. Esto es lo que implica esta palabra. Ahora, el apóstol Pablo argumenta mucho en este capítulo 2 que la iglesia es un lugar donde nosotros servimos a las personas. La iglesia son personas a las que nosotros servimos responsablemente, con sacrificio y con amor. En el capítulo 2 queda muy claro esta idea que es muy importante y es vital. La iglesia son personas a las que nosotros servimos con responsabilidad, pero también con amor. La iglesia no son personas a las que controlamos. Esto es muy importante destacarlo, o personas a las que manipulamos o amenazamos o humillamos. Porque hay muchas iglesias y en la historia de la iglesia se ha dado mucho esto, que la iglesia, las personas se convierten en personas que son controladas, que son manipuladas, y lo peor y lo más triste es cuando las personas son humilladas o son amenazadas por la religión. La iglesia no cumple esta función. La iglesia son personas a las cuales servimos. Y en el capítulo 2 se va a destacar mucho esta idea, pero también en el capítulo 2 vamos a encontrar los principios fundamentales para el servicio al Señor. Pero lo primero que quiero destacar es lo que el apóstol Pablo dice: ustedes saben, porque ustedes saben lo que hemos hecho. Es decir, ustedes son conscientes. Ustedes no solamente son conscientes, sino que también ustedes aprecian y recuerdan lo que nosotros hicimos. Es muy importante ser conscientes para la iglesia. Es muy importante ser consciente de lo que los pastores hacen, lo que los misioneros hacen. Y no solamente eso, sino que recordarlo y también apreciarlo. Es muy importante, por otro lado,
ser consciente, saber lo que hacen nuestros padres, lo que hacen también nuestros hijos por nosotros, nuestra esposa, nuestros esposos, porque hemos contemplado, hemos sido testigos de lo que ellos han hecho por amor, con sacrificio y responsablemente, pero también tenemos que recordarlo, tenemos que apreciarlo, aunque ellos no estén presentes. Lo primero que vamos a ver en este capítulo 2 de Primera Tesalonicenses es que vale la pena el sacrificio en el servicio al Señor y a las personas. Vale la pena el sacrificio en nuestro servicio al Señor y a las personas. Un gran misionero llamado Guillermo Cari dijo así: la salvación de un alma vale el esfuerzo de toda una vida. La salvación de un alma vale el esfuerzo de toda una vida. Ahora, estas palabras las escribió cuando él fue como misionero a la India, y la escribió porque al principio, en los primeros 15 años de trabajo, él no tenía ningún resultado aparente. Pareciera que todo lo que él hacía, él dijo textualmente, o la gente le decía a él como misionero, que predicar el Evangelio en la India era como sembrar semillas en las piedras. Es decir, tampoco lo animaba mucho. Pero él tenía esta convicción. Aunque en 15 años no vio resultados, él dijo así: la salvación de un alma vale el esfuerzo de toda una vida. Pablo, lo primero que se encarga de decir es que el ministerio, el trabajo que él hizo en la ciudad de Tesalónica con la gente de Tesalónica no fue en vano. No fue en vano. Y para esto usa la palabra kenos, que significa vacío, sin resultado. Incluso la idea de la palabra es como hacer algo tonto, algo sin significado, que no beneficia a nadie. Los griegos usaban esta palabra vano para señalar cuando la curva, la dirección de la curva llegaba a cero o era algo nulo. El apóstol Pablo pensaba todo lo contrario, que el trabajo en Tesalónica nunca fue hecho en vano, nunca fue nulo. Es verdad que nosotros hemos hecho cosas en nuestra vida que han sido vacías, que no han tenido ningún beneficio, e incluso hemos hecho cosas tontas, y a veces cuando pensamos por qué hicimos esas cosas, ni siquiera nosotros las entendemos. Pero no era lo que el apóstol Pablo pensaba de su ministerio. Él tenía otra visión del trabajo en el Señor. Y varias veces en sus cartas, él afirma o él señala esta idea de que el trabajo no es en vano. Pero el pasaje más importante, y yo creo que es un pasaje fundamental para los que sirven al Señor, está en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Aquí el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corintio y dice, dos características del ministerio: estar firmes y constante, creciendo. Esa es una característica de la obra de Dios, del ministro del Señor, estar firme y constante, pero la obra de Dios tiene que estar creciendo espiritualmente, creciendo territorialmente, numéricamente, siempre. Pero acá lo que quiero destacar, lo que el apóstol Pablo dice, que el trabajo del Señor no es en vano. Él quiere que seamos conscientes de que nuestro servicio al Señor nunca va a ser nulo, nunca va a ser algo tonto, nunca va a ser algo que va a quedar vacío,
que no va a traer ningún resultado a nuestra vida o con un resultado cero. También en otro pasaje que vamos a encontrar aquí en la misma carta de Corintios, también el apóstol Pablo usa la palabra vano en 1 Corintios 15, 14, y él dice así: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que son nuestras convicciones y está destacando el hecho de que la resurrección de Cristo, la muerte, la resurrección de Cristo es un fundamento de la fe cristiana. Por eso él dice, si Cristo no resucitó, vámonos todos para la casa, cerremos las iglesias, no tiene sentido la fe si Cristo no resucitó. Por eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que creer. Es muy importante la resurrección de Jesucristo, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe está vacía, es algo tonto. ¿Por qué creer? ¿Por qué seguir al Señor? Pero usted puede leer la carta y él sigue argumentando que Cristo sí resucitó y en esto creemos. Entonces, aparte de señalar que la resurrección es un fundamento de la fe, sin la resurrección en realidad se nos quita la base de la fe. Cristo ha resucitado. Pero también en Filipenses capítulo 2, verso 16, ocupa una vez más la palabra vano. Dice, es un versículo muy conocido y también que muchos saben de memoria. Filipenses 2, 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo desafía a los creyentes a aferrarse a la palabra de Dios. Y él lo dice diciendo, para que en el día de Cristo yo no haya corrido en vano, ni en vano haya trabajado. Es decir, que nosotros hagamos que realmente el ministerio de Pablo sí vale la pena y sí valió la pena. El acto más egoísta del ser humano es tirar por la borda, menospreciar lo que otros han hecho por nosotros. La pregunta que muchos pastores se han hecho y nos hemos hecho es, ¿y todo lo que hice para esto? Es la pregunta que muchos padres han hecho. ¿Todo lo que hice para esto? Profesores, tal vez doctores, tal vez usted mismo. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo para esto. El apóstol Pablo dice, aférrense a la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que todo lo que yo corrí, para que todo lo que yo trabajé no sea vano, no traiga beneficios, quede vacío, traiga como resultado un cero, que sea nulo. Muchas veces nosotros somos tan egoístas que no consideramos lo que otros están haciendo o han hecho por nosotros. Hagamos de nuestra vida algo que valga la pena, que el esfuerzo que otros han hecho no se pierda. Mostremos de esa manera nuestra gratitud, nuestro amor, pero no tengamos esa actitud egoísta que muchas personas tienen, que todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho en ellos, la inversión en sus vidas, al final no valió de nada. Se perdió todo. No tuvo sentido, no trajo ningún beneficio. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros padres, con los que nos educaron, con nuestros profesores de la universidad, con las personas que invirtieron en nuestra vida. Acá el apóstol dice, afárrense a la palabra de Dios, que literalmente significa dos cosas: prestar atención a la Biblia y también apoyarnos en ella. Eso es aferrarse de la palabra de vida. Prestar atención, leerla, estudiarla, pero también apoyarnos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lo que otros han hecho en nuestra vida espiritual
no sea vano, porque hay otros que se han sacrificado, han trabajado como el apóstol Pablo, y también dice, he corrido, para que todo esto no sea en vano. Ahora, para terminar esta idea de vano, hay que recordar lo que dijimos al principio, que el apóstol Pablo dice, ustedes saben, ustedes son conscientes que nuestra visita a Tesalónica, nuestro ministerio en Tesalónica no fue vano. Pero Hechos dice algo muy especial sobre esta palabra. Con esta palabra dice Hechos 4:25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Acá en la Biblia llega a una conclusión, que muchas veces los pueblos, las naciones, los gobiernos piensan cosas vanas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de dineros que fueron mal utilizados, de leyes que no tienen ningún sentido, que están vacías, que como resultado no traen ningún beneficio? Hoy día la sociedad se está especializando y nos estamos especializando en hacer cosas que terminan en nada. Es triste esto, cuando relaciones no terminan en nada, cuando matrimonios terminan en nada, cuando construcciones, cuando proyectos que cuestan tanto dinero terminan en nada, proyectos nuestros que terminan en nada. Por eso este pasaje de la Biblia dice, y los pueblos piensan cosas vanas, la misma palabra, que terminan en cero, que son nulos. Pero también el apóstol Pablo está señalando y explica que para predicar el Evangelio en ese lugar, en Tesalónica, y en cada lugar donde él estuvo, había que ser valiente y claro, para comunicar la verdad. Había que ser valiente y claro, por eso que él dice que antes de llegar a Tesalónica, previamente, ellos habían sido ultrajados en Filipos, ultrajados. Y esta es una experiencia que tiene que ver con la persecución que vivían no solamente los discípulos, sino que muchos de los creyentes, muchos de los que siguieron al Señor. Y esta palabra ultrajar lleva la idea de prepotencia, discutir, de violencia contra los seguidores de Cristo. Maltrato físico y verbal. Eso es ser ultrajados. Quiero recordar que esto es la persecución, no otra cosa. El maltrato físico y verbal. Nosotros en Chile, yo lo he dicho en otras predicaciones, no tenemos persecución. En un país donde la iglesia tiene un día oficial para celebrar, como es el Día de la Iglesia Evangélica, en un país así no podemos hablar de persecución. Y también, una vez más, quiero recordar que la iglesia no es la que persigue. La iglesia jamás debe ser la persecutora. La iglesia siempre fue la perseguida. Aunque podemos estar en desacuerdo con leyes, con comportamientos de personas y aún con prácticas, eso no nos da derecho a insultar, a abusar o a ser violentos con los que hacen cosas con las cuales no estamos de acuerdo. La iglesia es pacífica, es pacificadora, es tierna y es amorosa. La Inquisición se acabó. La iglesia no es y nunca debe ser inquisidora. Eso es algo que nunca tenemos que olvidar. La iglesia verdadera nunca fue inquisidora o cruel con los no alcanzados, con los no creyentes. Todo lo contrario. La iglesia verdadera siempre fue una iglesia tierna y llena de compasión por los no alcanzados o por los no creyentes. Los que vivieron ultraje, según la Biblia, realmente, una de las personas que vivió el ultraje fue nuestro Señor Jesucristo.
Eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 18. Aquí está esta palabra ultrajado. Lucas 18, versos 31 al 32 dice así: tomando Jesús a los 12 les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, insultarán y le escupirán. La palabra insultarán es la palabra ser ultrajado, pero acá es todo esto es ultraje, burlarse, insultar, escupir. Eso vivió el Señor Jesucristo. Y esas cosas vivían los creyentes. Esto es lo que vivió Pablo y Bernabé en Hechos, capítulo 14, dice así, capítulo 14, verso 5, pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. La palabra maltratarlo otra vez es ultrajar, es decir, los agredieron físicamente. Este es el nivel de persecución que vivió Cristo y los seguidores de Cristo. Como digo, en Sudamérica y en muchos países occidentales no hay una persecución así, pero esta persecución sí la podemos ver en países musulmanes. Ser cristiano en un país musulmán significa persecución o puede significar la muerte. Este tipo de persecución se presenta en países comunistas como Corea del Norte. Ser cristiano, predicar el evangelio en lugares así, puede significar ser ultrajados. Por esa razón, el apóstol Pablo dice: no fue fácil servir al Señor y predicar el evangelio. Ellos fueron ultrajados, pero también, a pesar de las amenazas y a pesar de este maltrato, dice el apóstol, tuvimos denuedo para hablar de Dios, para compartir el evangelio. Y esta palabra denuedo tiene la idea, significa hablar libremente, hablar con valentía, y tiene la idea también de hacerlo públicamente, en voz alta. Eso es denuedo, hablar con libertad, hablar sin miedo, hablar públicamente y hablar en voz alta. Así se transmite el evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos transmitiendo el evangelio en línea, en el espacio virtual, públicamente y sin miedo. No tenemos miedo de que nos vean, de que sepan quiénes somos nosotros. Eso es denuedo. Nunca tenga miedo de identificarse con Cristo o de hablar de Cristo. El denuedo, usted lo puede ver de muchas maneras, pero en un último partido de la selección chilena frente a Colombia, vimos un arquero con denuedo, ¿verdad? Que gritaba, no le importaba si lo escuchaba el mundo, pero daba instrucciones, gritaba con libertad, con confianza. Yo nunca había escuchado un arquero con tanto denuedo como el arquero de esta selección que jugó contra Colombia. Eso es denuedo. Es decir lo que hay que decir. En Hechos 9:27 vamos a ver esta palabra y el denuedo de los discípulos. Dice: entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, hablando de la conversión de Pablo, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. De nuevo, Pablo se convirtió y lo primero que hizo, ¿sabe qué hizo? Hablar valerosamente en el nombre de Jesús. Luego en Hechos 13, verso 44 al 46 dice: el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo
y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron. Aquí había una muchedumbre, ¿se da cuenta? Y la palabra valentía es denuedo. Había envidia porque había mucha gente escuchando. La verdad es que la sintonía, cuando hay iglesias que crecen mucho, cuando hay mucha gente escuchando a un pastor, lo primero que nace es la envidia, son los celos. Y después comenzamos a buscar argumentos para rebatir lo que dice, para perjudicar a la persona. Esto sucedió también con el apóstol Pablo, pero él siguió adelante. Él dijo que, dice la Biblia, que él y Bernabé hablaron con valentía a la muchedumbre. Eso es denuedo. De esta forma, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que ser conscientes de que fuimos ultrajados, que hablamos con denuedo. No se olviden de esto. Aprecien esto. Nuestro ministerio no fue en vano, fue con sacrificio y cada vez que hablamos lo hicimos con denuedo, pero también dice, en medio de gran oposición. Usted que es creyente y yo que soy creyente, es inocente pensar que los cristianos nos vamos a tener oposición. Hoy día, más que nunca, el creyente tiene oposición. No somos bienvenidos en todas partes por lo que creemos, por nuestros valores, por nuestros principios. El concepto bíblico de oposición es una lucha, incluso una competencia atlética donde el atleta lucha y se esfuerza hasta la agonía. Incluso la raíz de la palabra oposición es agonizar, es darlo todo en la carrera, es darlo todo en los estudios, en el trabajo. Esto es lo que sentía el apóstol Pablo. Era tan fuerte la oposición que lo desgastaba a tal punto que le quitaba el aire y se sentía agónico. Esta palabra es usada en pasajes muy importantes que tienen que ver con el ministerio, con los que servimos al Señor, con los pastores, con los misioneros, con los maestros, con los profesores, con los que de una u otra manera estamos sirviendo al Señor. Y uno de esos pasajes es Colosenses, capítulo 2, verso 1. El apóstol Pablo dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha, esa es la palabra, gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo habla de su ministerio como una gran lucha. Entonces, él es sincero y cada vez que nosotros servimos al Señor, no pensemos que es fácil. El apóstol Pablo lo describe como una gran lucha, una lucha agónica. Aquí está hablando de algo agotador. Él no esconde nada en cuanto a lo que significa servir al Señor y le damos gracias a Pablo por su sinceridad. Para que si usted está animado para servir al Señor o usted está sirviendo al Señor, no se sorprenda de la gran lucha. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pero otro pasaje muy importante es 1 Timoteo 6:12, en que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. Es la misma palabra de agonizar, de oposición, de gran lucha. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Acá el apóstol Pablo está animando a Timoteo, dice: pelea la buena batalla. Es decir, si en la batalla no hay agonía, no transpiramos, no sufrimos, no hay una gran lucha por seguir adelante, en realidad no es batalla. Pelea la buena batalla. Muchos misioneros y muchos pastores son héroes porque han salido y han librado grandes batallas por el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que recordarlos
y apreciar lo que hacen y hacerles sentir que su trabajo no ha sido en vano. Tenemos la garantía, según el pasaje en Corintios, de que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero otra cosa distinta es hacer sentir, es mostrar a los que luchan, a los que corren, a los que trabajan por el ministerio, que su trabajo no es en vano. Pelea la buena batalla. Para terminar, quiero decir que no solamente son los misioneros y los pastores los que tienen que pelear la buena batalla. Esta misma palabra está usada en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es la misma palabra, está hablando de una carrera angustiante, agónica. Es la carrera que nosotros llamamos, que conocemos como la maratón. La maratón es la carrera más difícil porque la persona tiene que realmente entregarlo todo. Los maratonistas llegan prácticamente muertos a la meta. Esta carrera, esta palabra maratón, viene de esta batalla que libraron los griegos contra los persas en Maratón. Un general ateniense, cuando ellos tuvieron victoria contra los persas, envió a un soldado a la polis griega para avisar de la victoria. Y este soldado que había peleado durante todo ese día tuvo que correr por lo menos 35 kilómetros para dar la noticia de que ellos habían vencido. Fue tanto el esfuerzo que él hizo que cuando llegó a la ciudad cayó, se derrumbó, cansado, agónico, y la única palabra que puedo decir es victoria. Victoria. Esa es la historia de esta palabra maratón. Yo les invito y les animo, al igual que nos anima el apóstol Pablo, a que corramos la carrera de tal manera que lleguemos a la presencia del Señor un día diciendo victoria, victoria, victoria. Tal vez usted se ha detenido en la carrera por el pecado, por desánimo, tal vez abandonó la carrera, tal vez está desanimado hoy día. Yo le animo a levantarse, a seguir adelante, seguir con los planes, con los proyectos que usted tenía para el Señor. Y usted que está sirviendo al Señor, hay que correr la carrera, correrla con paciencia. Hay una carrera que tenemos por delante. Hay mucho que correr, pero cuando lleguemos a la meta es un día estar con Jesucristo, podamos decir victoria. Yo le invito una vez más a correr la maratón cristiana, la carrera cristiana, confiando en Jesucristo. Corra en pos del Señor para que un día usted y yo nos encontremos con nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Bueno, ha sido una mañana hermosa donde el Señor ha hablado a nuestros corazones, ¿cierto? De poder servir. Y qué tremendo privilegio es servir a otros, sabiendo que tenemos ese ejemplo en el Señor, que Él lavó los pies de los discípulos. Y hermanos, que les invitamos y les animamos a seguir conectados durante la semana con sus grupos para ser edificados, para ser animados, para compartir sus motivos de oración también. Y les esperamos la próxima semana, Dios mediante, y les rogamos que estén orando por nosotros, por nuestra familia, por Victoria, por Javier también. Que el Señor guíe todas las cosas. Así que gracias, hermanos, les animamos, les amamos y nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Chao. Chao, bendiciones. Chao.